En esta práctica vamos a realizar un decodificador binario a display de 7 segmentos. Recordando que el display de 7 segmentos tiene esta distribución, donde cada uno de los segmentos tiene asignada una letra, A, B, C, D, F, G y el punto. En este caso no vamos a utilizar el punto. Además, cada uno de los segmentos tiene un LED que está en ánodo común. Entonces todos estos, los LEDs van a tener una conexión en común hacia un ánodo y aquí se puede conectar directamente la tensión de alimentación. En los cátodos es necesario colocar una resistencia limitadora de corriente y después conectar un nivel lógico de 0 o 1. Como está en ánodo común, al ingresar un 0 lógico, el segmento va a encender. En la siguiente tabla de verdad se tienen las entradas que son A0, A1, A2 y A3, los cuales se van a conectar a pines del microcontrolador. Como salidas tenemos A, B, C, D, E, F y G que se deben conectar a las resistencias del display de 7 segmentos y cada uno de estos corresponde a un pin de un puerto de salida. Para completar el puerto de salida de 8 bits vamos a utilizar un bit extra, no necesariamente el del punto, y lo vamos a dejar en 0. En realidad este no se va a conectar a nada, solamente A, B, C, D hasta G. Y esta tabla de verdad corresponde al siguiente comportamiento. Cuando se ingrese 0, 0, 0, 0 en la entrada, la salida debemos de observar este carácter, un 0. Esto es con las combinaciones de que en 0 enciende el LED y en 1 se apaga. Por ejemplo, G va a estar apagado. Y para la entrada en 1 vamos a observar el carácter del 1, luego el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después cuando se ingrese 1, 0, 1, 0 a la salida debemos observar la letra A, después B, C, D, E y F. Aquí tenemos la representación en código hexadecimal de estos 4 bits de entrada. Sería el 0, 1 hasta la F. Tenemos 16 combinaciones de entrada. Y como salida, las combinaciones se pueden expresar en formato hexadecimal. 0, 1 para este primer renglón. Después 4F para el segundo renglón. Y así sucesivamente todas las combinaciones posibles que nos dan estos resultados. El circuito de simulación realizado en Proteus sería el siguiente: un microcontrolador PIC16F877A con su cristal de 20 MHz y dos capacitores de 20 picofarads conectados en esta configuración y un arreglo resistivo con un push button para el master clear. Las entradas van a ser solamente 4 pines de un puerto. Podemos utilizar el puerto B, siendo el menos significativo B0, RB1, RB2 y RB3 el más significativo. Después, como salida podemos utilizar el puerto C, conectando una resistencia al cátodo de cada uno de los segmentos del display en este orden, teniendo RC6 el segmento que corresponde a, después el RC5 al segmento B, C, D, E, F y G. Aquí nos está utilizando el punto. Y como ánodo común se va a conectar a BCC. Aquí previamente ya se abrió como depurador Proteus BSM y se cargó el programa de simulación con el esquemático correspondiente. Aquí yo ya realicé el código fuente que se va a utilizar en esta práctica para un decodificador de binario a display de 7 segmentos. Las primeras líneas son las mismas que se están implementando en los programas anteriores hasta la zona de códigos donde inicializamos la configuración del microcontrolador. En este caso vamos a tener solamente 4 pines de entrada. Entonces es necesario acceder al banco 1 para configurar el puerto B como el nible bajo como entradas
y el nivel alto lo podemos dejar como salidas. Así que se va a cargar el dato 00001111 en el registro tris-B. Primeramente se mueve esa literal al registro de trabajo y después del registro de trabajo se carga en el registro tris-B. Es decir, el nivel bajo del puerto B se configura como entradas, recordando que los unos indican que son entradas y ceros son salidas. El puerto C en su totalidad va a ser pines de salida, por lo tanto es suficiente limpiar el registro tris-C. Aquí se configura todo el puerto C como salidas digitales y después ya se puede acceder al banco 0 cambiando el registro de estatus en el bit RP0 a 0, limpiándolo, y a partir de esta ejecución de esta instrucción ya se va a estar trabajando en el banco 0. Después se puede limpiar el puerto C para que todos los pines estén en 0. Entonces en un principio el display de 7 segmentos se van a encender los segmentos y después ya se va a realizar la siguiente rutina. El programa principal consiste en lo siguiente. Primeramente se lee el puerto B y se guarda en W con la instrucción movef. Se lee el puerto B y se guarda en el registro de trabajo W. Después se realiza el enmascaramiento para quedarse con el nivel bajo. Esto se logra a través de la función AND, una función lógica de la siguiente literal con el registro de trabajo. Al hacer la compuerta AND, al hacer la operación AND de esta literal con el registro de trabajo que tiene cargado los datos del puerto B, se hace el enmascaramiento del nivel bajo. Y es necesario realizar este enmascaramiento porque únicamente se van a utilizar los 4 bits menos significativos del puerto B. Los 4 bits más significativos se pueden utilizar para otra cosa. Entonces es suficiente los 4 bits menos significativos y estos nos dan un total de 16 combinaciones de entrada. Bien, una vez que ya se leyó el puerto B, se pasó al registro de trabajo, se hizo el enmascaramiento, se realiza el llamado de una subrutina llamada bin7seg. Se utiliza la instrucción call, que es una instrucción del lenguaje ensamblador. Cuando se ejecuta la instrucción call en el microcontrolador PIC, lo que sucede es lo siguiente. El contador de programa se encuentra en cierta posición de alguna instrucción que se ejecutó anteriormente a la instrucción call. Entonces, cuando se hace la instrucción call, ese contador de programa, sus datos se mandan a una pila, a un nivel de la pila. Este en inglés es stack y tiene 8 niveles. Bueno, ese contador de programa, cuando se hizo la llamada de la rutina, cambió su valor a la posición donde se encuentra la subrutina que se va a ejecutar, mientras que se guardó en el nivel 1 la posición donde se encontraba anteriormente el contador de programa. Hasta que se finalice la ejecución de la subrutina y se ponga la instrucción return o readFIE o readLW, cualquiera de estas tres van a sacar de la subrutina y la pila va a leer el dato donde se había encontrado el contador de programa anteriormente y se va a posicionar ahí. Entonces lo que se hizo es ejecutar una subrutina, se almacena el dato de la posición del programa, el contador de programa, se cambia el valor del contador del programa para ejecutar la subrutina y después cuando se ejecuta una de estas instrucciones se lee el valor que se había almacenado en la pila y
ya se regresa a seguir con las instrucciones siguientes. Los niveles de la pila sirven porque se pueden ejecutar subrutinas dentro de otra subrutina. Entonces estas se van a ir apilando subsecuentemente de nivel 1 hasta llegar al nivel 8. ¿Qué pasa si se excede del nivel 8? Entonces la pila automáticamente, si se hace otro llamado de subrutina, va a cambiar al nivel 1, y entonces hay que tener cuidado de no perder este nivel, es decir, no saturar la pila. Bien, entonces regresando al programa, la subrutina bin7sec es la subrutina de conversión de binario a display de 7 segmentos y consiste en lo siguiente. En los 4 bits del puerto que se está leyendo tienen un valor en hexadecimal, como se había visto en la tabla anterior. Cuando está, por ejemplo, en 000, el valor en hexadecimal es el 0, y vamos a tener que observar como salida este valor. Cuando los 4 bits se encuentren, por ejemplo, en la posición 5, tenemos esta combinación de entrada, y la combinación de salida sería esto, es decir, el 24. Bien, lo que se va a hacer es sumar al contador de programa el dato del registro de trabajo. Pero ¿qué hay en el registro de trabajo? En el registro de trabajo está la lectura del puerto B enmascarada en los 4 bits menos significativos. Entonces, directamente lo que hay aquí, el valor, se suma al contador de programa. Si no se hiciera la suma, las instrucciones se ejecutan secuencialmente, cada una de estas, pero como se está sumando al contador de programa, se va a saltar las líneas dependiendo del valor de estos 4 bits. Por ejemplo, si se tiene un 0, la siguiente instrucción que se ejecutaría es esta línea. Pero si el valor es 1, lo que se hace es agregar al contador de programa y se va a saltar a ejecutar esta línea. Bueno, por ejemplo, si ya tuviéramos el valor 15, que es el valor máximo que se puede formar con 4 bits, lo que va a hacer es sumar al contador del programa y ejecutar 15 líneas después la instrucción. Bueno, esta instrucción que hace ret lw, vamos a observar. La instrucción ret lw lo que hace es retornar de una subrutina, es decir, la pila se va a leer el valor de la posición de programa donde se encontraba anteriormente y se va a salir de esa subrutina, pero con una literal en el registro de trabajo. Entonces, cuando se ejecute cualquiera de estas instrucciones ret lw, lo que se va a hacer es cargar este dato en el registro de trabajo. Y como es una instrucción que sale de la subrutina, lo que va a hacer es ir a la siguiente instrucción del llamado de esta subrutina, que es movewf. El valor del registro de trabajo se carga en el puerto C. Por lo tanto, lo que hay que hacer es llenar la tabla de verdad de los datos de la salida y ponerlos consecutivamente. Primero para la combinación 0, 1 y hasta la combinación 15. Estos datos se capturan en el código. Este corresponde para el 0, el 1, 2 hasta F. Y bien, esta subrutina termina hasta esta línea. El código fuente termina aquí. Entonces aquí ya es el final del programa.
Vamos a ver todo esto en acción, ya simulado en el microcontrolador. Primero lo que hay que hacer es ensamblar este código. Lo seleccionamos, vamos a Project, Quick Build. Listo. Aquí yo abrí una ventana de Watch para ver el registro del puerto B, del puerto C, el registro de trabajo, que recordar que este no es un registro físico, sino que está dentro de la ALU del microcontrolador, y el registro de PCL, que es el registro del contador de programa en los 8 bits menos significativos. Bien, entonces aquí vamos a cargar ese código en hexadecimal que ya se ensambló. Le damos doble clic, buscamos el archivo en hexadecimal, se pone la frecuencia del oscilador y la palabra de configuración que se está implementando. Le damos en OK y después ejecutamos la simulación. Bien, vamos a ejecutar línea por línea. Primero voy a cambiar el dato de entrada del puerto B, el bit menos significativo, lo voy a poner en 1. Ahora, si ejecutamos línea por línea, lo que se va a hacer es primero acceder al banco 1, después se va a configurar los 4 bits menos significativos del puerto B como entradas y los más significativos como salidas. Esto se hace cargando este al literal en el registro tris B. Después el registro tris C se limpia, lo que quiere decir que el puerto C se va a configurar como salidas digitales. Después el registro de status en el bit RP0 se pone en nivel bajo y ya accedemos nuevamente al banco 0, al banco de memoria 0. Lo que sigue es limpiar el puerto C. Por lo tanto, aquí a la salida debemos de observar un 8 porque cuando se tiene todo en 0 en las salidas, todos los LEDs del display de 7 segmentos van a encender. Y después de ejecutar esa línea, aquí está. Ahora, al ejecutar move F port B a W, se va a leer este dato. No importa los valores del puerto B en los bits más significativos, porque únicamente vamos a utilizar los 4 menos significativos. Aquí tenemos cargado el registro de trabajo al ejecutar esta instrucción con 81. Bueno, esto es porque aquí se tiene un nivel alto, aunque no importa el valor que tengan estos 4 bits. Para eso se va a hacer el enmascaramiento, que es esta instrucción de AND. Entonces, ya al hacer esa AND, lo que hay en el registro de trabajo es el 1, lo que hay en estos 4 bits. Bien, ahora se va a realizar el llamado a la subrutina bin 7 segmentos. El contador de programa debe de cambiar a el valor de donde se tiene guardada esta subrutina. Entonces observemos, el contador de programa se encuentra en la posición 9. Cuando entremos a la subrutina, este debe de cambiar y en este caso se tiene el valor de C, de 0C, porque ahí es donde se tiene guardada esta subrutina. Ahora lo que se va a hacer es sumar el valor de esta entrada del registro de trabajo, lo que hay en el registro de trabajo, que es esta entrada, el 1, al registro del contador del programa. En este caso debe de aumentar en 1, es decir, debe de ejecutar esta instrucción readLW. Vamos a ejecutar para ver que así es. Cuando se tenga la ejecución de esta instrucción, se va a cargar el registro de trabajo con 4F. Actualmente está en 0,1. Entonces, si ejecutamos esta instrucción, aparte de que se va a cargar el registro de trabajo con 4F, se va a salir de la subrutina y el valor de la pila
se va a cargar nuevamente en el contador de programa, lo que quiere decir que se va a ejecutar ahora esta siguiente instrucción. Vamos a ejecutarle esta línea y ya vemos que W se cargó con 4F y la siguiente instrucción es la que estaba después de la instrucción call, que es cargar lo que hay en el registro de trabajo, o sea 4F, en el puerto C. Así que aquí ya se cargó lo que es el 4F, que se interpreta en el display de 7 segmentos como un 1. Y así se puede hacer para cada uno de los valores de estos 4 bits de entrada. Por ejemplo, vamos a probar el 5 paso a paso. El puerto BSL se carga en el registro de trabajo. Ahorita tenemos 85. Se enmascara, quedando solamente el 5. Se llama la subrutina, que va a ser agregar el 5 al registro del contador de programa. El registro del contador de programa salta todas estas instrucciones hasta llegar a la número 5, porque se hizo la suma directamente en el contador de programa. Y esto se va a ejecutar cargando el registro de trabajo con el 24 y regresando de la subrutina. La pila va a tener almacenada la posición y se va a regresar a esta instrucción, que es move WF, que va a cargar el dato de W. Y listo. Eso se puede ejecutar de forma continua. Damos run. Y cuando cambiemos los valores de las entradas, debemos de ver inmediatamente el cambio en la salida. Y bien, así hay que probar todos los valores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Y listo, ya se implementó un decodificador de binario a display de 7 segmentos utilizando el lenguaje ensamblador.